¿Qué tal amigos? En este video quiero hablarles de 5 puntos que me parecen muy importantes cuando quieran comprar una casa. Ya hemos hecho algún video en el que hablamos de ventajas y desventajas de construir una vivienda sobre comprarla, pero si tomaron la decisión de comprar una casa, creo que este video les va a ser de bastante utilidad para tomar una buena decisión. Al final de cuentas estamos hablando de que vamos a vivir en esa casa por lo menos unos 10-15 años, más vale que tomemos una buena decisión, así que vamos a comenzar. Muy bien, el punto número 1 es la plusvalía. Y esto no es algo que sea exacto, al final de cuentas no podemos saber si una casa en particular va a aumentar de precio o no, pero sí hay algunos puntos que debemos de tomar en cuenta cuando vayamos a decidir comprar una casa. Por ejemplo, lo ideal es tratar de comprar una casa que esté en una zona en crecimiento todavía, que no esté completamente consolidada la zona, porque al final de cuentas la mayor cantidad de plusvalía se adquiere cuando se apuesta que una zona de la ciudad va a ir mejorando con el tiempo. Y como podemos tratar de ver si una zona va a mejorar con el tiempo, es si mayor cantidad de gente va a empezar a vivir en esa zona. La idea es que entre más gente viva en una determinada zona, va a empezar a haber cada vez más servicios, va a haber más negocios, puede que haya cada vez más centros comerciales, bancos, escuelas, hospitales y todo ese tipo de comodidades que al final de cuentas van a convertir a esa zona en una zona mucho más atractiva para irse a vivir. Entonces la gente que compra en una zona que ya está consolidada no está arriesgando nada, y una persona que está comprando en una zona que apenas está en crecimiento no puede saber si esa zona realmente se va a consolidar y va a empezar a ver cada vez más gente y no va a tener algún problema en particular de a lo mejor de inundaciones. Estás arriesgando en todos esos puntos y al final de cuentas se tiene que traducir en esa plusvalía en tu propiedad. Y cuando compras una casa en una zona céntrica y ya tienes todos esos servicios, realmente no hay un motivo por el cual se tenga que valorizar más esa zona de la ciudad. Y aquí ya sería una decisión personal si decides comprar tu vivienda en una zona que ya está consolidada, que ya va a tener todas esas comodidades, o si prefieres apostarle a una zona de la ciudad que va a ir creciendo con el tiempo y que al final de cuentas, si quieres en el futuro vender esa propiedad para comprarte una casa mejor, muy probablemente te va a ayudar el hecho de que tenga esa mayor plusvalía. Ahora, el punto número 2 es un consejo más que un punto, es tratar de buscar la manera de poder rentar una vivienda en esa zona, en ese barrio en particular en el que estás interesado en comprar la casa. Y el motivo es que hay muchas cosas que no podemos ver a menos que vivamos en esa zona, sobre todo en el tema de los servicios, como por ejemplo el agua. Probablemente se esté yendo el agua muy constantemente y es algo de lo que no te vas a enterar a menos que estés viviendo en esa zona. La electricidad, luego hay zonas en las que se tiene ese problema también de que se corta o de que se va constantemente la luz. El servicio de recolección de basura, en donde muchas veces, sobre todo lo he notado bastante aquí en Guadalajara, que se batalla mucho porque no hay mucho espacio donde colocar la basura, y entonces la gente básicamente tiene que esperar a que esté pasando el camión de la basura para poder sacar las bolsas y que se las puedan llevar y así no dejar las bolsas en la calle, cosa que en algunas otras zonas del país realmente ese no es un problema tan marcado como se tiene aquí en Guadalajara muchas veces. Servicios también como el tema del internet, hay gente que necesita trabajar en internet y hay zonas de la ciudad que muchas veces no llega un servicio de internet de calidad. A lo mejor no llega todavía el internet que necesitarías para estar trabajando desde tu casa a la zona en la que compraste la casa. Y si tu trabajo depende estrictamente de ello, pues probablemente sí sea un problema, al menos en este momento, para que puedas estar trabajando en tu casa. Las inundaciones también suelen ser un punto bastante importante y que no podemos saber con certeza si una zona se inunda o no. Si a lo mejor solamente una calle para poder llegar a tu casa se inunda y no hay mucho que podamos hacer más que experimentarlo viviendo en la zona. Y a lo mejor una opción también es por lo menos tratar de buscar una persona que tenga viviendo ahí ya un buen tiempo para preguntarle todo este tipo de cosas, y ya sea que le pagues directamente, o sea, ofrecerle dinero para que platique contigo un rato de manera ya a fondo, a profundidad y sin tanta prisa, o por lo menos invitarle a una comida para que se sienta un poco más tranquilo, porque a lo mejor puede ser un poco complicado que la gente te dé el tiempo, pero tratar de buscar a esa persona que ya tenga esas experiencias viviendo en la zona para que te dé esa información, que al final de cuentas esa decisión puede ser tan importante para ti como para comprar la vivienda o para no hacerlo. Y finalmente el tema del tráfico, a lo mejor aquí no es tan importante que estés viviendo en la zona, pero sí es importante que vayas en las horas pico, ya sea en las mañanas y en las tardes, para saber realmente lo que te va a esperar en esa zona. Y también considera que si la zona está en crecimiento, en el futuro muy probablemente en vez de mejorar el tráfico va a empeorar, ya sea porque hay mayor cantidad de gente viviendo en la zona o porque pongan alguna ciclovía o hagan alguna modificación en el futuro que estrangule todavía más las vialidades, así que es algo que debes de considerar también.
El punto número 3 es la posibilidad de ampliación. Y es que si consideras en un futuro ampliar una recámara extra o completamente todo un segundo nivel, un segundo piso completamente, el techo de la vivienda debe de estar calculado para eso. Porque debes de tener en mente que un techo, cuando no está calculado para que sea un entrepiso, no va a soportar el peso de los muros de ladrillo, de todos los muebles de las habitaciones, desde las camas, escritorios, los sillones. Y no solamente eso, sino además las cargas vivas, que son las personas que estén a lo mejor de repente brincando, los niños que estén saltando en la cama y todo eso. Al final de cuentas todo eso lo va a tener que estar soportando la losa y va a transmitir esas cargas a la cimentación. Así que tanto la cimentación como el techo debe de estar calculado para resistir todo ese peso. Algo que llegamos a hacer hace ya mucho tiempo en Seinar, cuando estábamos todavía en Chihuahua, que había una persona que quería una ampliación, era construir con madera, porque obviamente ese sistema constructivo es mucho más ligero, pero en todo el centro del país realmente no están acostumbrados a trabajar con ese sistema constructivo y muy probablemente no vais a encontrar a alguien que lo haga. Así que en lugar de buscar alternativas a ese tipo de problemas en la que muchas veces tienes que terminar modificando todavía la cimentación otra vez, haciendo hoyos en los techos para poder colocar algunas columnas y todo eso, termina siendo muy problemático. Lo ideal sería que si quieres ampliar tu vivienda, busques una que esté preparada para ello. El punto número 4 es la distribución, y en este punto a lo que me refiero es que me parece que respecto al tema arquitectónico lo más importante es que te haga sus necesidades en cuanto a los espacios, la cantidad de recámaras, o en su caso que tenga al menos esa posibilidad de ampliación, porque cambiar una distribución de una vivienda es muy complicado. A lo mejor cambiarle una fachada, si no te gusta cómo se ve la fachada de la casa, es mucho más sencillo poderle hacer una fachada interesante, una fachada bonita, pero cambiar la distribución tomando unos muros va a ser muy complicado. Para empezar, porque muchas veces no se cuenta con los planos de la vivienda, entonces no sabes muchas veces si determinados muros son muros de carga o simplemente son muros divisorios, y el poder investigar todo eso suele ser bastante complicado y siempre implica un poco de riesgo. Entonces lo ideal es que la vivienda por lo menos esté bien en cuanto al tema de distribución de espacios, que a lo mejor tenga algún elemento agradable como alguna doble altura o ese tipo de cosas que en una ampliación es muy complicado de hacer. Pero por ejemplo el poder hacer una recámara que esté realmente agradable no es tan complicado en tanto hagas un buen diseño arquitectónico, pero se puede hacer mucho más fácil que cambiar la distribución de unos espacios. Y también algo muy importante es que si la distribución de los espacios no está bien, como por ejemplo que haya zonas de la casa que estén muy oscuras, que no tenga ventanas, que no tenga iluminación, es muy probable que entonces se haya construido así porque no hubo una persona preparada a cargo de la obra para haber notado esos errores y haberlos corregido antes de hacerlo. Y lo que quiero decir con esto es que muy probablemente no solamente la distribución esté mal, sino que la construcción en general muy probablemente no se hizo de la mejor manera. Así que al final de cuentas es como una especie de pista que te da la misma propiedad de que las cosas no se hicieron bien. Y aquí me gustaría hacer esa analogía que siempre hago de las viviendas con los automóviles, pero creo que ayuda a dejar como que la idea muy clara. Obviamente todos quisiéramos tener un automóvil muy bonito, pero al final de cuentas lo más importante siempre en los automóviles es que el motor no falle. Y en este caso básicamente el motor vendría siendo tanto la distribución de los espacios así como la construcción en sí, el hecho de que se haya construido de buena manera, que no vaya a tener problemas con la cimentación, con muros, con humedades, y ya el hecho de que te guste tu vivienda, de que te sientas orgulloso de tu casa, hablando ya un poco más estéticamente hablando, ya es como la cereza del pastel, ya es como el punto final para tener una buena casa. Y el punto número 5 es el tema de saber si tú y tu familia están hechos para vivir en un fraccionamiento, en un coto privado, o si vivirían mucho más cómodos, más tranquilos en una vivienda en una zona pública. Esto de igual manera no lo puedes saber a menos que lo hayas experimentado. Muchas veces suena como una muy buena idea el hecho de vivir en un fraccionamiento privado, en donde vas a tener parques muy bonitos, vas a tener a lo mejor alberca, una terraza o salón de eventos. Muchas veces ya cuentan también hasta con gimnasios, pero debemos de tomar en cuenta si realmente le vamos a sacar ese jugo suficiente como para que valga la pena vivir en un fraccionamiento o no. Porque muchas veces a lo mejor ese tipo de amenidades están muy padres, pero hay gente que no las utiliza. Entonces debes de considerar si eso es un factor decisivo para ti como para que compres la vivienda en un fraccionamiento y que tengas que estar pagando las cuotas de mantenimiento, o si prefieres vivir completamente independiente.
También una de las ventajas, obviamente, sobre todo aquí en México, es el tema de la seguridad, que eso muchas veces suele ser como el motivo principal por el cual la gente prefiere comprar en fraccionamientos. Amigos, hay que considerar que el comprar una vivienda es básicamente como casarte con una propiedad durante los próximos 15 a 20 años generalmente. Y más vale que tomemos una buena decisión. Tenemos que ser lo más analíticos posible, no dejarnos llevar por las primeras impresiones. Siempre tenemos que tratar de investigar un poco más a fondo de si realmente esa zona va a ser la zona en la que podamos vivir felices, o si por el contrario va a ser una casa en la que estemos renegando por no haber hecho un buen análisis desde el inicio. Así que espero que estos puntos les ayuden a que puedan tomar una buena decisión. Y bueno, también quería decirles que estamos ya próximos a subir un nuevo proyecto de una vivienda. Así que recuerden suscribirse al canal y picarle a la campanita. Y también quería invitarlos a que nos sigan en Instagram, donde vamos a estar publicando constantemente los avances de los proyectos arquitectónicos en los que estemos trabajando. Y les voy a dejar el link en la descripción del video para que puedan meterse a Instagram y seguirnos. Y bueno, ahora sí, de momento sería todo y nos vemos en la próxima.